Bien, muchas gracias. Buenas noches tengan todas y todos. Primeramente agradezco la invitación a esta presentación. Agradezco a Evelyn Constantino, quien organiza y quien hace esta presentación de este libro que tiene distintas implicaciones. Agradezco también al autor Hans Hiram Pacheco, quien también en este sentido brinda la confianza para poder hacer la presentación. Y es un gusto saludar aquí a queridos colegas como Carlos, encontrar a otros como ustedes y también encontrarme aquí con Luciano en este espacio Convergencia como tal. Muy bien, bueno, quisiera solamente brindar una perspectiva, una breve lectura sobre unos elementos de impresión que tengo sobre este libro como tal y lo que evoca el mismo en este sentido. Muy bien, en este sentido comienzo. Un libro no solo establece una posibilidad de lectura, también entraña la posibilidad de devenir crisol del tiempo que devuelve una imagen de la época. El pensamiento y la letra abren sendas y caminos no hollados. Estamos frente al texto, el método psicoanalítico, su práctica y esencia, donde el autor puntualiza en torno a los escritos técnicos de Freud. En él encontramos no solo 629 páginas, referencias actuales en torno a la teoría y práctica del psicoanálisis, autores que retoman y señalan elementos del hacer clínico, referencias al arte, cine y literatura contemporánea que muestran el interés por la necesaria reflexión de no abandonar las enseñanzas, primero de Freud, sino ir con ellas y establecer las implicaciones del analista. En el libro encontramos una postura, una propuesta y una apuesta que centra la mirada dentro de la clínica con cierto escrutinio y crítica de tal manera que se evite una repetición estéril. Más bien, este texto abre una dimensión que da potencia y funda un horizonte que permite centrarse de manera concreta. En estas letras encontramos no solo un retorno, sino el establecimiento de un momento más lento frente a la prisa. Este brinda una pauta para remitirse a los textos de Freud. Y no textos cualquiera, sino aquellos que sitúan al psicoanálisis más allá de la cuestión teórica y más acá de la noción práctica. Detenerse un momento en la lectura de Freud cuando la producción de textos sobre este abunda en demasía, no ir tan rápido con Herr Professor, cuando tal vez desde su obra establece coordenadas específicas del hacer clínico que ha sido depuesta por otras lecturas que, si bien tienen una profunda posibilidad de abordaje, están ceñidas a un contexto y un tiempo histórico definido. Hans Hiram produce no solo en la lengua de Cervantes, sino que lo leemos con el acento de Ramón López Velarde y con la fuerza en el pecho de Antonio Aguilar. Este libro trabaja problemas cruciales de antaño, pero desde una perspectiva cuyo horizonte es México, que no es lo mismo que un psicoanálisis mexicano, como ha habido distintas posturas y producciones en nuestro país, particularmente en el siglo pasado. Esto no abona una lectura singular de la práctica de manera general, sino que también sitúa su horizonte singular. Leer la obra, releer de cierta manera y detenerse para poner puntos y remarcar aquello que implica la práctica clínica. Pero este momento singular, circunscrito en nuestro tiempo, no prescinde de Lacan. Más bien, a partir de él, establece una operación de ida y vuelta a Freud, a partir de lo que también el francés señala para no perder de vista cierto lugar que el padre del psicoanálisis estableció, y quizás su brillo, en medio de tanta formulación que pretende abandonarlo, se haya opacado. El autor no solo se detiene en una cuestión entonces teórica, como si se tratara de describir la profundidad, la densidad del agua y el color de una alberca, sino que coloca ese salto que solo la experiencia analítica sitúa, un salto al agua de la misma. Ni una apología, ni un intento de escatimar lo fundamental en el hacer clínico. El autor acude a una lectura puntual de sus articulaciones y no deja de cuestionarse, no solo el lugar del analista y su formación, sino aquello que toca los rasgos más importantes en lo que a técnica se llama. Cuando el autor mexicano cuestiona los fundamentos, en este sentido, es para regresar a ellos, o por lo menos para matizar con la sombra que permite vislumbrar
y hacer patente el brillo mencionado. Sí, mientras desde una perspectiva el astro luce muerto, desde otra irradia su luz. En este sentido, el libro produce un movimiento cuya crítica se centra en ciertas prácticas que olvidan, escatiman o dan por sentado algunos postulados. La letra y su retorno siempre producen algo distinto. De esta manera, más que retornar para hablar de lo mismo, el autor señalaría una vuelta necesaria que permite troquelar de nuevo la vieja moneda que parecía desgastada, pero cuyo valor permanece. Baste mencionar dos ejemplos en el texto del autor. En el primero encontramos un punto de crítica, mientras en el segundo vamos a dar con una postura que da lugar a la singularidad del psicoanálisis. Frente a otros saberes del ámbito psi. Cito al autor. La clínica psicoanalítica no es mecánica, por lo que no se promueven esquemas de intervención preestablecidos, fórmulas que apliquen en más de un caso, programas terapéuticos a llevar a cabo o formatos clínicos. Tampoco significa que esta singular clínica caiga en una especie de libertinaje clínico y que esté a merced del caos o la incertidumbre, que el paciente se encuentre en una especie de extravío, que no haya una dirección de la cura de parte del analista o esté autorizado a hacer cualquier cosa. Hasta aquí el autor. En un segundo momento, y esta es la segunda cita que yo sitúo, nos dice: ahora, aunque la psicología y las psicoterapias trabajen con el lenguaje, en psicoanálisis se trata de un discurso radicalmente distinto, incluso opuesto. No obstante, el psicoanálisis y la psicoterapia solo actúan por medio de palabras, ya que en psicoanálisis se le da otro sentido a las mismas, además de proponer una ruta distinta para dar cuenta del sinsentido, el método psicoanalítico. Hasta aquí el autor con las dos citas referidas. Tal vez parezcan puntos obvios para quienes están versados en el psicoanálisis, pero el autor no hace sino plasmar algunos de los signos que pueden darse en una práctica. Por un lado, el psicoanálisis no puede partir ni quedarse en lo preestablecido o en el libertinaje. Más bien, es una postura distinta que no puede quedar anclada en uno de estos extremos. Tampoco una forma meramente teórica de abordar a un paciente, pues desde Freud ya encontramos una postura crítica hacia ello. Tal vez sea evidente, pero tanto como la carta robada que Dupin encuentra a la vista y que no pueden ver los métodos mecánicos utilizados por los policías en la escena de su búsqueda, podemos dar cuenta de esto. Sin Lacan, no es posible leer este libro, pero no realiza una yuxtaposición de epistemologías, sino que el francés permite un cierto movimiento de retorno, una cierta forma particular de retornar. Respecto a la singularidad del psicoanálisis, hacerla patente a partir de una serie de fundamentos y no a partir de una descripción vacía, brinda un trampolín para salir de un campo y adentrarnos a otro, el campo del psicoanálisis. En el libro encontramos entonces un vaivén que atraviesa la historia, la singularidad del dispositivo analítico, la postura de Freud al sueño y su lugar en psicoanálisis, la inserción del psicoanálisis en la cultura y su malestar, su postura epistemológica frente a otros saberes, el campo de la interpretación, el lugar de la escucha. Y por si fuera poco, esta postura abre una dimensión clínica que no hace sino cuestionar para producir y situar, como lo es el devenir psicoanalista, las entrevistas preliminares y el lugar otro del diván, la transferencia y sus derroteros, el atravesamiento de la falta, el saber y, por supuesto, la verdad. Si bien el retorno implica algunas posibilidades hacia atrás, el camino hacia adelante abre también una perspectiva importante, pues se muestran algunas perspectivas futuras del campo del psicoanálisis. Más que volverse oráculo, el libro permite situar un horizonte impar y nos sitúa como Juno ante con una cara hacia atrás que nos permita dimensionar el genio y figura de Freud a partir de sus improntas hacia ser clínico, así como las puntualizaciones de Lacan y sus claroscuros, para devolver a la clínica un mar de cuestiones que tocan las costas de la práctica clínica, mientras la otra cara mira hacia arriba a los panoramas actuales y señala los aciertos, pero también los abusos, excesos y ciertas presuposiciones del hacer analítico. Al finalizar cada capítulo, quizá lo que resuena es una pregunta que no puede escatimarse ni en Lacan ni en tiempos actuales, en cada clínica particular y en cada psicoanalista en su quehacer.
qué es lo que hacemos mientras hacemos clínica. Muchas gracias.